iban relativamente bien, dejando de lado las ideas de que el motor de la economía es el egoísmo individual, que es lo que plantean los libertarios, ¿no? Que el egoísmo y las ansias de acumular capital es lo que beneficia a todos. Porque vivimos viendo historias de millonarios con el que supuestamente si vos los beneficiás a todos, ¿no? Y que hoy por hoy constituyen en ídolos, si se quiere, estos sectores. Siempre los nombramos, Elon Musk, Marcos Galperín, Jeff Bezos. Anunció que sacó unos microcréditos para 1000 amas de casa, algo por el estilo. Nunca saquen un crédito con Mercado Pago y eso porque te la mandan. No, microcréditos. Estos son para proyectos. La teoría del derrame, está ayudando a... Sí, claro. Con la que le cobra a otros montones de gente sin ingresos que sacan pagos de usura, créditos de usura en Mercado Pago. Claro. Y con ese dinero le da tanta culpa que dice, tiene que haber un poco de la culpa por ahí. Dice, bueno, voy a tirar unos pesitos por ahí para que quede bien. Les voy a hablar de un hombre que se llama Dan Price, que es un yankee que nació en Seattle, ahí donde nació el grunge, ¿no? Sí. También. Que en el 2004 fundó una empresa que se llama, la empresa se llama Gravity Payments, compañía que procesa pagos con tarjetas de crédito. La fundó cuando tenía 19 años y fue teniendo éxito, ¿no? Él en realidad se le vino a la cabeza, él tocaba en una banda de rock cristiano, católico, y vio que en los bares, a los bares que donde él tocaba le cobraban mucha comisión a las tarjetas de crédito, entonces empieza a desarrollar esta aplicación. En el 2015, luego de una excursión escalando con una amiga que era una laburante, él era un empresario, le cuenta que con 2 trabajos a esta amiga no le alcanzaba. Mientras estaban caminando, dice, yo tengo que tener 2 laburos porque no me alcanza, y así todo no llego a fin de mes. Le pareció injusto eso y se puso a ver qué pasaba en su propia empresa, Sí. ¿no? Y vio que pasaban cosas similares a lo que le contaba esta amiga, ¿no? Gente que tenía 2, 3 trabajos, algunos hasta trabajaban en su empresa y además en McDonald's, por ejemplo, que estaban todos... Que es muy usual en Estados Unidos tener medio turno, un turno y hay laburos de medio turno. Sí, bueno, acá también está pasando algo parecido. Gente endeudada en su propia compañía, ¿no? Sus propios empleados, que no llegaban a fin de mes, que no podían acceder ni mucho menos a una vivienda propia, que no podían ser felices, en definitiva, ¿no? Básicamente, entonces lo que decidió este hombre es bajar su propio salario. Él le cobraba un salario, además de las acciones de la empresa, Sí, eso, sí. que era de más de $1 millón al año. Lo bajó a $70.000 al año y estableció que en su compañía el salario mínimo iba a ser ese, $70.000 al año. Es decir, se lo subió a la mayoría de los empleados a $70.000 al año. En 2022 se estableció ya el salario mínimo en $80.000. Es decir, un empleado de este hombre, en esta aplicación o en esta startup, cobraba, si tomamos a 1.000 el dólar, más de 6,5 millones de pesos al mes. Ahora, actualmente, con $80.000 al año, que no es algo usual cobrar eso en Estados Unidos como salario mínimo de una empresa, ¿no? Por lo general, los ingresos, por decir, más común deben ser $30.000 al año. Claro, eso es lo que ganaban más o menos $25.000 al año, se ganaba menos, una cosa así. Bueno, él bajó su propio sueldo y el de otros que estaban en la escala del laburo más arriba, para equipararlos un poco, ¿no? Cuando realizó este anuncio, salieron de todos los medios nacionales estadounidenses, sobre todo los hegemónicos de derecha, con críticas, ¿no? A decirle, esto va a fracasar, es un socialista, lamento por los empleados porque se van a quedar todos sin trabajo, porque esto como no tiene que ser así, toda esta compañía se va a ir al demonio. De hecho, traje un audio tan inglés, pero muy cortito, se entienden las palabras claves, igual ahora las decimos, sobre cómo trataban los medios este caso antes de ver los resultados. Escuchémoslo. Lunatic of all lunatics, Dan Price, CEO of Gravity Payments. I hope this company is a case study in MBA programs on how socialism does not work, because it's going to fail. Thoughts on this guy? Personally, I think he's a socialist, but... This is the man who's doing it. Are you a socialist? Well, look, I don't support a minimum wage increase because it's a job killer, but he's a private business owner. If he wants to do this in between hugging trees... I have a hunch we're going to know Dan Price for a really long time, but the 130 employees of Gravity Payments, I think they're going to be on the welfare line soon. I have to say, Eric, I think he's pretty foolish.
Bueno, ahí escuchamos, le decían socialista todo el tiempo, no, eso se lo habrán entendido. Sí. Es un socialista, esto va a fracasar. Si quiere, bueno, dar plata mientras abraza árboles, está bien, pero se le va a ir la compañía al demonio. Bueno, va a ser un caso de estudio en las universidades de cómo fracasa el socialismo, decía otro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en el video eso hay un video dando vueltas cuando se le anuncia a los empleados, ¿no? Esto que él decidió de que les iba a aumentar el sueldo mínimo y no le creyeron los empleados al principio. Dijo, ¿Ah, sí? ¿dónde la viste? Dijeron. En ese momento había 130 empleados de la empresa y de hecho 2 empleados de alto rango renunciaron en ese momento en señal de protesta porque no estaban de acuerdo con que el personal que tenía los salarios más bajos recibiera un aumento de la noche a la mañana. Ah, que gente por del ejemplo. mal, Bueno. gente del mal. Argumentando que esto que decían en estos medios, que se iban a volver perezosos, que la compañía iba a perder competitividad, bueno, todo este tipo de cosas que dicen cuando se distribuye un poco. Ajá. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, Y se fundieron. Se fundieron. no, todo lo contrario, la plantilla de empleados se duplicó y el valor de las transacciones que procesa la firma pasó de 3.800 millones de dólares anuales a 10.200 millones de dólares anuales. Así que mucha diferencia, triplicaron los ingresos. En definitiva, pero lo importante es que duplicaron también la base de clientes, pero lo más importante es cómo le cambió la vida a la gente que laburaba ahí. Primero, sí llegó a ser un caso de estudio en las universidades, en Harvard precisamente, pero como modelo exitoso de igualdad y no como fracaso, como preveían los periodistas. Igual estos. seguramente de esos empleados que tiene, seguramente hay 5 o 6 o varios que laburan poco, ¿no? Porque No, todo lo contrario, aumentaron la productividad, obviamente. De hecho, hay un video que los propios empleados ahorraron por 6 meses y le compraron un auto de $70.000 de regalo para el cumpleaños. De tan Al comunidad que sí, tanta comunidad que formó con esto. Los tipos en un momento no podían, estábamos diciendo, 2 trabajos, no podían pagar deuda y ahora estaban bien. Pero digo, ya el hecho de que no tengan que tener más 2 trabajos hacen que mejore su productividad en la empresa que los cuida. Eso es una Obviamente. realidad que es fácil de ver. Se multiplicó por 10 la cantidad de empleados que podían comprar su propia casa desde que implementó esto. La cantidad de recursos que los empleados estaban poniendo voluntariamente en sus propios fondos de retiro se duplicó también. O sea, lo que ponían para su retiro era el doble de plata. Cuando se retiren van a poder estar mejor. O viste que hacen el fondo para las universidades también. También. Un 70% de los empleados dijo que pagó todas sus deudas que tenía con esto. Y desde que anunció, más de 40 bebés nacieron en esto hasta el 2022. 40 bebés nacieron porque podían darse el lujo de poder formar una familia antes que no podían, ¿no? Incrementaron la cantidad de personal con bebés y se comprometieron más con su trabajo, ¿no? Al contrario de lo que decía esta gente. Y además la deserción de clientes cayó un 25% menos que el promedio nacional en este tipo de empresas. Es decir, mantuvieron más clientes que... Por la buena atención. Por la buena atención, por cómo estaban trabajando. Su empleado mejor pago gana 4 veces más que el que menos gana. 4 veces más. Antes de que él implementara eso, el que mejor ganaba de sus empleados ganaba 33 veces más que el que menos ganaba. Por eso hablamos de distribución, ¿no? Ahora está más equiparada la escala salarial en su empresa, ¿se entiende? Sí. Todo esto incluso él dice que le sirvió para sobrellevar el momento de la pandemia, donde se fue todo al demonio. Es bastante reciente. Claro, el comienzo de la pandemia, de un día para el otro, dice él, perdieron el 55% de los ingresos, ¿no? Con la pandemia. Y los propios empleados, al ver esto, estaban tan comprometidos con todo el proyecto, porque veían que se distribuían los ingresos, que se ofrecieron como voluntarios a aceptar recortes salariales temporales a esto. Y resistieron la pandemia y al momento que pasó lo peor, volvió a recuperar los salarios. Y de hecho en el 2022, como decía, el salario mínimo en vez de $70.000 pasó a ser $80.000. Claro, pues dependían de las transacciones que se hace uno yendo a comer a un Claro, lugar, yendo a comprar a un lugar. Exactamente. Al caer el movimiento de la gente consumiendo restaurantes, todo esto, también caían las transacciones por tarjeta de crédito. Ahora, el dueño también ganaba más. El dueño... Sí, más capital. Su salario, claro, más capital, pero su salario, que era $1 millón, lo bajó al mínimo de la empresa. Pero él además tiene acción. Las ganancias, eso. Tuvo un problema con el hermano, porque él lo fundó con el hermano, y el hermano no estaba de acuerdo con todo esto, y el hermano al final se separa de la empresa. Bueno, hubo un tema legal, hizo una denuncia el hermano, porque
por cómo manejaba la plata en ese sentido, y al final terminó ganando él. Pero bueno. Digo, las acciones sí subieron. Sí, digamos, se forró de guita. Siguió ganando guita. Sí. Triplicó los ingresos de la compañía. O sea que las personas que son dueñas de compañías, si no quieren hacer eso, en realidad lo que no quieren es que al otro le vaya bien. Porque les va a ir bien igual. No, esa es mi única deducción. No pero si te renuncian empleados que ganaban más porque les parece que injusto que le suban el salario mínimo al otro, es porque le molesta que al otro le vaya bien. A ver, esto No es un caso particular. No digo que todos los casos vayan a ser así, Claro. pero es algo que va en contra de toda la lógica. Claro. ¿Por qué lo traigo esto? Va en contra de toda la lógica que quieren instalar hoy de que es un sistema viable para que todos estemos mejor, ¿no? Yo te digo, si va en fuera contra del millonario, discurso de los medios. Si fuera millonario, yo no te pruebo por las dudas, ¿viste? Yo prefiero no probar. Claro. El tipo ganaba $1 millón anuales y pasó a ganar 70.000. O sea, sí, se la jugó el chabón. Se la jugó por una cuestión de empatía, que vio lo que estaba pasando adentro, por ahí ni estaba ni enterado cuando le cayó la realidad. Pero nada, es un ejemplo. No quiere decir que esto vaya a funcionar para todos, no lo sé. No no es que si viene Ronald McDonald y dice mañana pero en la teoría libertaria esto debería haber fracasado. De hecho, los medios lo decían. Pero es comprobable, por lo menos es comprobable. Es comprobable. Este tipo, Dan Price, bueno, todavía sigue allí moviéndose por red. Después tuvo unos problemas de denuncias de conducción de automóviles mal, supuestamente, que después fueron desestimadas. Y fueron declarados no culpables, pero en ese momento se alejó un poco de la empresa para que no manchen la empresa, ¿sí? qué sé yo, sí. Ahora ya está todo porque lo declararon no culpable. Pero bueno, él sigue promoviendo este tipo de cosas. De hecho, dice que los multimillonarios utilizan, lo voy a hablar textual, las estafas de la filantropía, es decir, lo que tiene que ver con donar y ese tipo de cosas, para evitar que se produzca un cambio sistemático. Dice él que en el estado de Washington los más ricos pagan 3% de sus ingresos en impuestos, mientras que los pobres pagan 18% de impuestos de sus ingresos. Lo mismo que pasa acá y en la mayor parte del mundo, ¿no? Y en estos actos de limosna, dice este hombre, las recaudaciones son una estafa de relaciones públicas. Es decir, vos haces filantropía para después generar más ingresos para tu empresa, ponerte como que sos un buen tipo, qué sé yo, pero cuando lo que realmente debería ser para que todos vivamos mejor es esto, que la repartición de la torta sea más equitativa, en definitiva. Hay un tweet fijado que tiene él en la red X, que es: mi empresa paga un salario mínimo de $80.000, permite que las personas trabajen donde quieren, tienen beneficios completos, licencias parentales remuneradas, que no es tan común en Estados Unidos eso, etcétera, y recibimos más de 300 solicitantes por puestos de trabajo. Nadie quiere trabajar, por entre comillas, es una excelente manera de decir: las empresas no pagarán a los trabajadores un salario justo ni los tratarán con respeto, ¿no? Bueno, ahí hablando de él, acá nadie quiere trabajar, que es un discurso muy arraigado acá en Argentina, cuando después ve gente que va a buscar un trabajo y le quieren pagar 200.000 pesos hoy por 12 horas de laburo. El otro día, no hay trabajo, ¿qué querés? Te doy bueno, puedo dar 200. Este es el tema, ¿no? Que no hay una contrapartida más o menos justa de lo que del valor del trabajo en Argentina hoy, y en el mundo tampoco, ¿no? Cuando vemos la acumulación de capital, que de hecho hay algunos datos de Oxfam que hablan de todo esto, ¿no? En promedio, desde el 2020, desde que estalló la pandemia hasta hoy, los 5 billonarios más ricos del mundo duplicaron su riqueza a un ritmo de $14 millones por hora. 14 millones de dólares por hora, mientras que 5.000 millones de personas redujeron su riqueza en el mundo. En datos absolutos, por ejemplo, estas personas pasaron de 405.000 millones de dólares a un total de 869.000 millones de dólares desde el 2020 hasta acá. Es decir, una riqueza que se ha incrementado más del 100% de los más millonarios del mundo. Y la riqueza apropiada por estos billonarios en todo el mundo además creció, no por estos 10, sino por los billonarios en general, 34%, a un ritmo 3 veces mayor que la tasa de la inflación mundial. Es decir, desde la pandemia hasta ahora la acumulación de riqueza ha sido mayor, por ende la pobreza ha crecido también. Así que bueno, por ahí lo que habría que pensar es ver cuáles axiomas de los libertarios que los libertarios quieren instalar como un modelo exitoso funciona para toda la sociedad y cuáles no. Sí, lo que impera es el título, ¿no? Acá cuando vos hablabas de que todos decían que se iba a fundir, de que se iba a fundir, de que se iba a fundir, y acá ves que dice, bueno, los empleados públicos son todos vagos, no hay no hay límites. Los que cobran planes viajan todos al exterior en avión y tienen yates. Y que es todo lo contrario a lo que hace este señor que dijo,
Por eso yo jodía con que ahora que le subieron el sueldo, seguramente no quieren trabajar más. No, Se volvieron vagos. Digo, eso era como el chiste, digamos, ¿no? Sí. No, es que lo que decían, lo que escuchamos en inglés, en una parte plantean eso que vos decís. Pero hablando de esto, la acumulación de... esto lo dice el informe de Oxfam, que nunca se había visto, quizá de manera tan brutal, en tan poco tiempo como del 2020 hasta acá, viene con la novedad, y esto lo vemos muy claro en Argentina, lo que voy a decir, que nunca antes en la historia habíamos visto una clase multimillonaria con tanto poder político tampoco. Están muy metidos en... ¿y por qué digo que lo relaciono con lo que pasa acá? La ley Bases está escrita directamente por los estudios jurídicos de los sectores concentrados, nacionales y extranjeros. Y eso es poder político. Siempre tuvieron poder político, pero nunca se vio que el poder económico de estos multimillonarios tenga tanto poder político como en este momento, y no digo en Argentina nada más, sino a nivel mundial, y esto sale de este informe, no lo estoy diciendo yo. Bien. Muy bien, Lautaro. Excelente, Lautaro. Muy bueno, Lau. Muchas gracias. ¿Tenés felicito. un mango para darme? No tengo nada, Sí, negro, estoy verdad, rascando la pared. No es por ahí. No. No, es por ahí. Bueno, vamos a ir ahora a una tanda. ¿Tema también? No. ¿Sí? Ah, sí, también. Tanda y tema y seguimos en Todos en Cuero. Luce